Relatos de terror en el campo, el río, el muerto y los dos pescadores. Saludos a todos en la comunidad de Ventura en línea. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su apoyo constante al canal. Hoy nos complace compartir una historia maravillosa que nos ha enviado un suscriptor a través de correo electrónico. Nos encantaría seguir recibiendo historias tan interesantes como está para compartirlas con el mundo y que todos puedan disfrutarlas tanto como nosotros. Continúen compartiendo sus relatos. Comenzamos. En un pueblo alejado y tranquilo de la República Dominicana, donde la vida transcurría a un ritmo lento, casi como si los días y las noches se fusionaran en un ambiente agradable, vivían dos pescadores, Pablo y Samuel. Eran hombres sencillos, criados entre la tierra y el agua, con un profundo respeto y conocimiento del entorno natural que les rodeaba. Cada noche, después de que el sol se acostaba y la mayoría de la gente del pueblo se preparaba para descansar, Pablo y Samuel tomaban sus atarrayas y se dirigían al río cercano. El río, fuente de vida y sustento, era el lugar donde pasaban horas bajo el cielo estrellado. Su trabajo nocturno no era solo una elección, era una necesidad, pues durante la noche el río se llenaba de peces que, atraídos por la calma y la oscuridad, salían de sus cuevas. Con las atarrayas en sus manos, ambos se movían con destreza, lanzando las redes con precisión y esperanza. La pesca nocturna requería paciencia y habilidad, cualidades que ambos pescadores habían perfeccionado a lo largo de los años. No era solo su labor, era su forma de vida. La pesca les proporcionaba el apoyo necesario para alimentar a sus familias y también les permitía vender el excedente en el mercado del pueblo, asegurando así su modesto sustento. La relación de Pablo y Samuel con el río era profunda. Cada noche, mientras la mayoría dormía, ellos se sumergían en la serenidad del ambiente, escuchando solo el suave murmullo del agua y el ocasional chapoteo de un pez. Una noche, mientras Pablo y Samuel estaban en el río, metidos en su rutina de pesca, notaron algo inusual en su entorno. Estaban lanzando sus atarrayas en el agua, que normalmente se mostraba tranquila y casi espejada. Pero de forma repentina, el comportamiento del agua cambió. Comenzó a moverse de manera violenta, como si algo bajo su superficie estuviera perturbándola. Los dos hombres, acostumbrados a la usual tranquilidad del río durante sus jornadas nocturnas, se detuvieron y se intercambiaron miradas de confusión y preocupación. Se preguntaban qué podría estar causando esa alteración inesperada. A pesar de la extraña situación, decidieron seguir con su faena. Pensaron que, quizá, lo que estaban experimentando era producto de su imaginación, influenciada por la oscuridad envolvente. A pesar de, no podían sacudirse del todo un sentimiento de incomodidad, un presentimiento que les hacía mantenerse en alerta mientras avanzaba lentamente río arriba. No pasó mucho tiempo antes de que Pablo y Samuel se dieran cuenta de que definitivamente algo extraño estaba sucediendo. A medida que continuaban con su tarea de pesca, cada lanzamiento de sus atarrayas provocaba una reacción inusual en el río. El agua, en lugar de ondularse suavemente al recibir las redes, comenzaba a revolverse de manera agresiva, como si fuerzas ocultas bajo la superficie intentaran de forma activa evitar que los peces fueran atrapados. Fue entonces, en uno de esos momentos, cuando la luz de la luna filtrándose a través de las ramas de los árboles permitió que sus ojos captaran algo más alarmante. En medio de la oscuridad, una figura espectral y borrosa apareció. Se movía con una velocidad impresionante, deslizándose entre las sombras proyectadas por los árboles al borde del río. La visión era fugaz y difícil de descifrar, pero lo suficientemente clara como para confirmar que no era un truco de sus mentes. Era una presencia definida, casi como si estuviera patrullando las aguas que ellos intentaban pescar. Pablo y Samuel se quedaron paralizados. Sus miradas fijas, el uno en el otro, reflejaba la inquietud y el miedo que sentían. La aparición repentina de esa figura, desplazándose a lo largo del río. Durante unos minutos, ninguno de los dos pudo articular palabra. El silencio solo era interrumpido por el sonido del agua que aún se movía inquietantemente alrededor de ellos.
Decididos a no dejarse amedrentar por una presencia sobrenatural, los pescadores continuaron su labor, pero el fantasma no tenía intención de dejarlos en paz. Cada vez que lanzaban la atarraya, el espectro se paseaba frente a ellos, corriendo por el agua, agitándola, ensuciándola y espantando a los peces, como si estuviera decidido a arruinarles la pesca de esa noche. La situación se volvía cada vez más incómoda, y los pescadores se sentían frustrados y desconcertados por la persistencia del espíritu en perturbar su actividad. Los pescadores, sin dejarse intimidar, arrojaron nuevamente sus atarrayas al río, decididos a continuar con su pesca. De repente, el espectro se aproximó velozmente hacia ellos, pareciendo dirigirse directamente a impactarlo de frente. Sin embargo, justo antes de querer chocarlo, se detuvo ante ellos. Samuel, sorprendido, dejó caer su atarraya al agua, mientras que Pablo lo observaba con atención, reconociendo al fantasma que se les presentaba. Era el espíritu de un hombre cuyo cuerpo había sido arrastrado por las corrientes del río, sin dejar rastro alguno. A pesar de los esfuerzos de la comunidad por encontrarlo, su cuerpo nunca fue hallado. A pesar de las búsquedas aguas arriba y aguas abajo, todo fue en vano. Rendidos y aterrorizados, los pescadores abandonaron su tarea y huyeron del río, con la certeza de que habían encontrado algo mucho más aterrador que cualquier pez, el espíritu que vagaba sin rumbo fijo de aquel hombre que había perdido su vida en esas aguas. A medida que se alejaban, podían sentir el peso de la presencia sobrenatural detrás de ellos y sus corazones agitados por el miedo y la adrenalina. Aunque querían olvidar lo sucedido, sabían que esa noche de pesca se convertiría en una historia que contarían una y otra vez, recordando el misterio y el terror que habían experimentado en las tranquilas aguas del río. Desde ese encuentro inquietante, Pablo y Samuel decidieron que nunca más volverían a pescar de noche. Estaban convencidos de que el espectro del hombre que había perdido la vida en esas aguas seguía merodeando por el río bajo la oscuridad, como si estuviera vigilando su territorio y dispuesto a perturbar a quien osara invadirlo. La decisión de no regresar al río durante la noche fue difícil, pero necesaria, dado lo que habían experimentado. Desde entonces, ambos pescadores se mantuvieron lejos del río tan pronto como el sol comenzaba a acostarse, evitando así cualquier posible encuentro con la presencia sobrenatural que, según creían, acechaba en la oscuridad. Aunque añoraban la tranquilidad y el desafío de la pesca nocturna, la seguridad y el bienestar de sus familias se convirtieron en su máxima prioridad. No querían exponerse ni exponer a sus seres queridos a los riesgos que ahora asociaban con el río después del anochecer. Aunque el río seguía siendo un lugar de belleza natural durante el día y continuaban visitándolo para pescar con la luz del sol, la memoria del espíritu trágico y lo que habían vivido aquella noche les hacía mantenerse cautelosos. Evitaban acercarse al río cuando la luz comenzaba a desvanecerse y las sombras se alargaban, teniendo siempre presente lo que le había forzado a cambiar sus hábitos y la forma en que veían ese lugar que tanto habían amado.